a El Taller del Gnomo. ¿Cómo se llama? Como paisaje y cosas por el estilo para colocarlos en el comedor, y como que tienen una idea un poco como, ¿cómo decirlo? Como más tradicional del arte, ¿ya? Entonces te imaginan al tiro como que vas a pasar un periodo como, digamos, de estrechez económica. Sí. De hecho, a mí me pasó hace unos años atrás que yo entré, me volví a reunir con varios amigos que eran ilustradores, eran compañeros de curso de básica o de media, de básica, de enseñanza básica. Y nada, nos reunimos y todos estaban contando qué habían hecho. Algunos eran doctores, otros eran abogados, otros eran dueños de locales comerciales, botillería y cosas por el estilo. Y cuando me preguntan me dicen, bueno, ¿y tú qué eres? Y yo digo, soy dibujante. Y la mirada de todos fue como pobrecito, así como, uy, qué pena, qué mal te ha ido la vida. Y claro, incluso una compañera que trabajaba como profesora va y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? En el colegio que yo trabajo necesitan que hagan dibujitos en las paredes para kinder. Yo puedo intervenir con la directora para que te den el trabajo a ti si lo necesitas de verdad. Y claro, tú te sientes como que todo el mundo te está diciendo, oye, qué mal, pobre diablo, ¿cachai? Entonces, sí, se compadece, ¿no? Sí, hay una idea como media extraña de lo que es el dibujante. Yo siento que esta percepción ha cambiado en estos últimos 2 o 4 o 5 años, donde han aparecido más universidades que ofrecen carreras de ilustración y digamos se ha publicitado un poco más el mundo de la ilustración como un mundo, digamos, del que se puede vivir. Pero yo diría que, no sé, en los 90 decir soy dibujante era casi como decir quiero vivir así como al día, abajo de un puente, ¿no? Exacto. Pero a mí esto me pasó, o sea, yo voy y me decido más que nada por llegar a una carrera menos tradicional. El día que doy, acá en Chile se utiliza la prueba de actitud académica, que es como una prueba que tú das para poder entrar a la universidad. Y aparentemente yo había quedado no me acuerdo si sí, creo que había quedado en leyes, en la Universidad Católica, que era una universidad más o menos conocida acá. Y en algún punto, antes de decidirme ir a inscribirme, yo le digo a mi mamá, lo siento, quiero estudiar diseño. Y la cara de mi madre se transfigura así como, un poco como con resignación, y dice, bueno, hijo, lo que usted quiera. pero sí, o sea, tú te das cuenta que hay una especie como de percepción media negativa del arte. Como que no es algo de lo que se puede vivir. Y claro, es como que tomas la ruta de la pobreza automática. Pero es una percepción que ha cambiado. Pero yo creo que, claro, me lo debo haber definido como por esa edad, como por los 17, 18, como ya, digamos, tomarme en serio esto. Sí, cuando te toca la universidad y tienes que escoger la carrera, yo diría que ahí es como donde uno empieza a tomarse en serio esta cosa. Oye, pero, bueno, yo había leído, comento, investigando, que eras docente. Entonces, ¿terminaste diseño y luego te volviste docente? ¿O cómo está ese asunto? Sí, no, lo que pasa es que cuando yo entré a diseño, esto debe haber sido el año... Bueno, entré a finales de los 90, mediados de los 90, perdón. Y resulta que acá en Chile, en los 90, estalla diseño como una carrera técnica. Entonces, al aparecer diseño como una carrera técnica, la carrera profesional en general como que empezó a bajar el requerimiento. Y esto hizo que se llenara muchos diseñadores. Lo cual no es malo, no es bueno, pero digamos que la oferta laboral descendió considerablemente de un día para otro. Esto hizo que, claro, que la mayoría de los profesores incluso te dijeran, mira, sabes que en realidad yo que tú me cambio de carrera. Y claro, o sea, me acuerdo que después tomé pedagogía, porque la idea era, como ya diseño se había vuelto como una decisión económicamente poco viable, la idea mía era ser profesor de arte y volver a mi ciudad a hacer clases, porque más o menos que todos los profesores de mi ciudad ya estaban viejitos, entonces como que ya no iban a durar unos cuantos años más. Y la idea era volver a hacer clases, pero en eso que vuelvo a hacer, a estudiar, perdón, justo empiezo a conocer a varias personas que estaban involucradas en el juego de Mito y Leyenda, y por ahí entro a trabajar en el juego, que ha sido más o menos el año 2003, cuando
empiezo a trabajar en una coloreando un cómic de un dibujante que se llama Perro, Sergio Lantadilla, que era para un proyecto llamado Berserker, que era una revista que iba a empezar a imprimirse acá en Chile, en el cual estaban metidos varios de las personas que hacían Mito y Leyenda. Estaba Mauricio Herrera, estaba Gabriel Rodríguez, estaba José Luis Flores, y un poco yo ya conocía a José Luis porque habíamos estado trabajando en un proyecto antes, y un poco los chicos me dicen, bueno, ¿sabéis qué? En realidad no hay dinero para pagarte por el coloreado. Y yo digo, bueno, pucha, no sé, y el mismo José Luis y digamos Andrés y Perro sugieren que me pueden dar algunas cartas de Mito y Leyendas como un poco para paliar el pago, y yo le digo, bueno, las tomo, y empiezo a dibujar en una edición que creo, si no me equivoco, que fue Hijos de Dana, y ahí ya me quedé ya definitivamente en lo que fue Mito y Leyendas, trabajando primero como ilustrador y después como editor. Ok, pero te me adelantaste, diste el brinco, te me fuiste. Sorry, lo que pasa es que, bueno, yo yo estudié pedagogía. Ajá. Pero la verdad es que debo haber hecho clase unos cuantos años, siempre como actividad casi secundaria a mi actividad como ilustrador. Okay. Algunas clases en universidades, pero me quedé en ilustración. O sea, justo en la época que estaba en la universidad empecé acá en Chile decimos pitutear, que es como cuando uno agarra trabajos que no son estables, sino que son trabajos así como al vuelo, tanto en agencias como en Salo, como en Mito y Leyenda. Empecé a hacer portadas para revistas, para álbumes de música, y por ahí me fui. Y a todo esto, ¿cuál fue tu primer trabajo profesional? El primer trabajo que tú puedes considerar como que fue, dividámoslo en dos partes. ¿Cuál fue tu primer trabajo publicado? Uh-huh. ¿Y cuál fue tu primer trabajo que podías considerar que fue tu primer trabajo profesional? Que ya digamos que fue remunerado por esa pieza que hiciste. Mira, el primer trabajo que podría decir profesional lo hice en la universidad estudiando diseño, cuando un profesor que le gustaban mis diseños me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría comprarte este diseño. Y yo le digo, ya, pero perfecto, oye, pero buenísimo, que era un diseño que había hecho así como de prueba, así como para una tarea. Y me lo compra como algo así como por unos $15 de la época, que para mí, para esa época era bastante, porque alcanzaba para pizza, cerveza y un poco de tequila. Lo suficiente para sobrevivir. No, lo suficiente para pasar un buen fin de semana. Pero en realidad no era un buen pago. Y después un día en el centro, bajo al centro a comprar algunos materiales y me doy cuenta que justo al frente de la librería donde yo usualmente compraba estaba mi logotipo, que había sido cambiado, pero para un restaurante. Entonces me di cuenta que mi profesor de esa época compraba algunos diseños para venderlos y hacerlos pasar por suyo. que es una práctica que yo me he dado cuenta que hasta el día de hoy pasa en algunos lados, pero sí, o sea, yo por eso digo que sería como la primera vez que alguien me pagó, pero claro, después sí trabajé con este profesor ya más directamente y asumiendo, digamos, cuál era el medio. Después ya, por ejemplo, mi primer cosa impresa, yo diría que fue una vez que trabajé con una empresa, era una independiente estadounidense. Nunca vi impreso el producto, pero sí supe que salió. Creo que se llamaba Red Tsunami Press. Hacíamos unos cómics sobre unos furries que eran como medios como Capitán Nemo. Okay. Y era muy divertido trabajar con el señor porque siempre que yo le mandaba los layouts de las páginas, me decía así como que me mandaba, en esa época era ICQ antes de... Sí. Me mandaba mensajes diciendo, esa, porque por ejemplo había un personaje que era como una perra, me refiero que era un canino, femenino. Un canino, sí. Que estaba como en un traje así como con un cierre, entonces claro, el personaje en el cierre más arriba más abajo dejaba ver más su anatomía, y claro, me mandaba mensajes diciendo, me ha gustado mucho esa página donde sale ella adelante, bájale un poco más el cierre. Ya, entonces,
borraba y le bajaba un poco más el cierre, le mandaba escaneado el layout y me decía, bájaselo un poquito más. Y estaba medio incómodo, ¿sí? Yo lo bajaba de nuevo y volvía así, bájaselo un poquito más. Entonces yo ya me sentía como sucio en un punto trabajando, pero sí, o sea, era como un poco degenerado el señor, pero no, fue como uno de los primeros trabajos que yo sé que salió impreso. Y que también me tocó la buena fortuna de que golpeó justo una época donde estaba muy de moda el manga en Japón, en Estados Unidos. Entonces como que todo el mundo estaba mirando esto a principios de los 2000, el año 99, 2000 por ahí. Entonces estaban buscando muchos artistas japoneses. Yo justo en esa época tenía una página web que era mi página web de la época estaba metida en una página que se llamaba Tinami, que Tinami era una especie de web ring muy similar, o más bien dicho, parecido a lo que iba a hacer DeviantArt o lo que iba a hacer Pixiv. Entonces, incluso uno de estos clientes que llegó por ese lado pensaban que yo era japonés, porque me llamaba Genso, la página, bueno, como estaba en Tinami, estaba escrita en japonés, y el tipo va y me dice, oye, yo este fin de semana voy a Tokio, no sé en qué parte de Japón estás, yo te pago el pasaje para que nos reunamos y nos conozcamos mejor. Entonces, yo es el momento que le digo, ¿sabes qué? No, yo no estoy en Tokio. O sea, no estoy en Japón. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Tú te llamas Genso? Sí, pero es un seudónimo. Pero tienes la página en japonés. Sí, sé un poco de japonés. Pero dibuja el estilo anime. Sí, es que me gusta el anime. Pero no estás en Japón, no, estoy en Chile. Y ahí empezó un poco el darme cuenta de que uno proyecta mucho por intermedio de la internet y que muchas veces te ayuda el hecho de cómo se percibe tu negocio, porque finalmente es un negocio en otras partes del mundo y puedes digamos, instalarte un poco más, quizás sin necesidad de estar trabajando directamente en una editorial o una empresa. Entonces te cae esta persona, te dice, oye, pues vente aquí a Tokio y pues, que te quiero conocer, ya dan la experiencia de que pues, no está, bueno, le das la noticia que no estás allá, y entonces eso fue, vaya, está genial esa situación, porque digo, tu estilo es completo, ¿cómo decirlo? Sí, japonés, podríamos decir el estilo, pero no es manga como tal, ¿verdad? Porque es más que nada. Sí, pasa que en esa época, en Tinami particularmente, había mucho ilustrador muy que de pronto no tiene mucho que ver con lo que nosotros consumíamos en los 80, como de Toriyama o por ejemplo la Rumiko Takahashi. No, en Tinami por ejemplo había gente como Nona, que era una de las personas que después terminó trabajando en el King of Fighters 2000-2001, o estaba Falcón, que también terminó convirtiéndose en el director de arte de SNK Playmore. Entonces había muchas personas, estaba Backfire, que no me acuerdo el nombre que él tenía, su verdadero nombre en la vida real, pero que fueron ilustradores que terminaron trabajando en el Castlevania, si no me equivoco, el Order of Ecclesia. Y también, había mucha gente. Hyun Tae Kim estaba también ahí antes de que fuera como el boom coreano de Lineage y cosas por el estilo. Entonces, había una línea ilustrativa bastante diferente a lo que uno conocía por la ilustración japonesa de los 80 y principios de los 90. Y había una cantera ahí que yo recuerdo, había muchos dibujantes que después terminaron trabajando en el medio profesional en los próximos 10 años. Fue una época bien rara en realidad, porque había una especie como de revalorización de lo que era la ilustración, y nosotros en Mito y Leyenda habíamos mucho, yo por ejemplo con Carlos Herrera o con Guille, que era otro ilustrador también de Mito y Leyendas, terminábamos fascinados pero viendo a todos estos dibujantes coreanos, japoneses, chinos, que empezaron un poco como a cambiar el código de lo que era el anime. Ok. Oye, y otra pregunta, nunca hiciste, bueno, comentaste que hiciste fanzine, ¿eso se puede conseguir todavía? ¿O ya es complicado conseguirlo? Complicado, muchos de esos fanzines los hicimos desde el año 94 al 97, aparte nunca imprimimos más de 500 o 1000 ejemplares, entonces
todas esas cosas, si es que existen, la mayoría las imprimíamos en papel bond de la época, ese que se ponía amarillo de inmediato, entonces no sé si existirán todavía. De hecho, ¿Tú no tienes copias de eso? Mira, de hecho, no, muchas veces en esa época, que son cosas de las cuales yo me arrepiento ahora, uno dibujaba en estos formatos grandes y tú se los mandaba a los amigos que imprimían. Entonces, muchos de estos amigos se fueron. Yo tengo una amiga mía, se fue a vivir a ¿cómo se llama esto? A Serena, Coquimbo, perdón, una ciudad que queda acá al sur de Chile. O sea, bueno, en realidad queda al norte para los santiaguinos, pero al sur para nosotros, los ariqueños. Y yo tengo entendido que hubo un terremoto y creo que se llevó parte de lo que fue su casa y muchos de mis cómics desaparecieron. Entonces, así hay montones de casos de material que yo tengo ya, asumo que está perdido porque no hay manera de buscarlo. Y eso es como una de las cosas complicadas de la época del papel, porque hoy por hoy, si bien se sigue dibujando en papel, claro, ahora tú escaneas las cosas y las puedes mandar en alta resolución, pero hubo una época donde los escáneres no eran muy comunes. La gente todavía sacaba fotocopias en alto contraste para borrar los grafitos o los lápices con los que uno hacía los bocetos. Ha cambiado harto el mundo desde entonces. Ok, no, sí, digo, evidentemente porque sabemos, como en mi caso, que habemos cazadores de todo ese material. Entonces, la distancia lo complica, pero pues, o sea, ¿qué tan viable sería conseguir, pues, de tus primeros trabajos, no? Mira que incluso hay gente que a mí me escribe casi todos los meses, me llega personas pidiendo cartas de mito y leyenda del año 2006 y casi todo lo que yo tenía del 2006, por ejemplo, sobre todo una carta que era o 2007 si no me equivoco, la Código Samurai, que fue una carta promocional que se hizo acá en Chile para torneos, pero la carta creo que tenía un problema de escritura y se le hizo una fe de rata y finalmente no se lanzó. Entonces, por ejemplo, muchos amigos que son de México de pronto nunca consiguieron la carta y la buscan por coleccionismo y es carísima, tengo entendido yo. Pero yo, por ejemplo, sí, las copias que yo tenía, yo las regalé en su momento a amigos. Es que uno regala esas cosas, sí, finalmente. Aparte que eran cartas de torneo, entonces como que no es que no les diera el valor, pero tú sabías que iban a estar como con más cuidado en manos de otros amigos. Y todo, te lo digo, todos los meses me llega gente preguntando por la famosa Código Samurai. Y claro, tú le dices, no hay manera de conseguirlo, porque muchas de esas salos digamos, prácticamente se demolió, y mucho de ese material o se regaló o se vendió y no existe. No hay manera de buscarlo. Duró, ¿no? Incluso, fíjate que... Ya. Continúa, por favor. No, te decía yo que incluso, por ejemplo, nosotros no es que acá Mito y Leyenda se ha vuelto a reeditar, y en Club, que es la empresa que trabaja Mito y Leyenda, de pronto te escriben preguntándote, ¿sabes que vamos a reeditar tal cosa? Tienes las cartas de esa época y te das cuenta de que mucha de la gente que trabajaba con Mito y Leyenda no guardaron los archivos en alta definición de su momento. Y claro, bueno, yo tengo todo lo que se editó en primera y segunda era, en digital, pero de nuevo, si me lo preguntas a mí, yo sé que lo tengo, pero lo tengo en discos duros de respaldo que deben estar por ahí en alguna caja. Así como el Arca de la Alianza al final de Indiana Jones. así está. Entonces, claro, se va perdiendo. Son cosas que se va perdiendo porque o en algún momento la misma gente que hacía el juego no le daba el valor o el peso porque era algo para un producto puntual que iba a salir en esa fecha, o por ahí, no sé, de pronto se van archivando las cosas y después la gente no sabe dónde quedaron, que es un poco lo que pasa con la industria del videojuego, que casi todos los juegos que nosotros conocimos de la era del PlayStation no existen. O sea, por ejemplo, Final Fantasy VII se perdió, no existe. Eso está la copia de la imagen del juego, pero los archivos del juego en sí mismo no existen. El juego se borró. Lo mismo el Resident Evil 1 original, y así montones de cosas, porque en esa época se consideraba que guardar información costaba dinero y no tenía sentido, porque el juego ya había salido y estaba la imagen. Claro, nunca se pensó que se iba a volver a reeditar hace, no sé, más adelante. Sí, no, es que es cierto, o sea, no te, como desarrollador, a lo mejor el juego no te imaginas que la pieza que estás desarrollando, pues, digo, evidentemente los de Capcom jamás,
me imagino que jamás pensaron que al desarrollar el Resident Evil iba a ser lo que pasó, ¿no? O sea, el boom, el que nos tuvo horas y horas y horas pegándonos sustos ahí con los zombies. Que ya si lo ves en la actualidad, o sea, juegas Resident Evil el primero y lo juegas en una PlayStation, ya dices tú, no, o sea, ¿cómo me espantaba con esto? Yo tengo aracnofobia, entonces a mí la escena de las arañas siempre me aterraba, pero hasta el día de hoy, o sea, pasa, yo de pronto la otra vez me acuerdo que estaba leyendo sobre la historia de la producción de Resident Evil, y el Resident Evil 1 es un juego que nadie le tenía fe, de hecho se pensaba que iba a ser un fracaso descomunal. No es hasta las primeras demos que, digamos, hay una buena respuesta, que se sabe que el juego va a ser un éxito, pero el juego originalmente terminó una pelea enorme dentro de Capcom. Nadie pensaba, o sea, se pensaba que iba a ser un fracaso así, pero enorme. Entonces, claro, igual ahora uno dice, oye, los archivos originales de Final Fantasy VII pesaban, creo que eran como 3 GB, 4 GB, y claro, uno se ríe porque 3 o 4 GB lo puedes guardar en un pendrive y te queda espacio todavía. Pero en esa época 3 o 4 GB era una cantidad brutal, absurda. Yo me acuerdo que mi primer computador que yo me compré, digamos, de haber sido el año 96, tenía 2 GB de disco duro y yo me sentía el rey del mundo. Y claro, yo le digo eso a mi hijo ahora y mis hijos se matan de la risa, o sea, lo encuentran absurdo. Sí, claro, nosotros, es que mucha gente que nos está escuchando ahora, que con estas cuestiones de los podcasts y todo ese rollo, no pueden entender que para nosotros podíamos almacenar todas nuestras tareas, las ilustraciones en un floppy. Es más, ni han de saber que es un floppy, ¿va? Para empezar, que tenía 1.42 megas de capacidad. Incluso, yo me acuerdo que fui de las personas que invirtió cuando trabajé en agencias en un zip. El zip era como un floppy un poco más grueso y un poco más grande, que tenía la gracia que podía soportar 100 megas. Sí. Y en esa época hablar de 100 megas, cuando un floppy creo que con suerte tenía 2.5 o 4 megas, dependiendo del tipo de floppy, era considerado pero una brutalidad. Entonces, claro, era como que bajabas del start del Enterprise y con una tecnología nunca antes vista, pero son tecnologías que quedaron viejas muy rápido. Los zip ya salieron a mediados de los 90, perdón, y ya para finales de los 90 ya estaban acabados. Pero sí, y por lo menos en Mito Leyendas pasó mucho eso, o sea, hasta donde yo tengo entendido todo ese material está perdido, a no ser de que hayan habido rescates como las reimpresiones, reediciones, sobre todo ahora que ha llegado como la moda de la nostalgia. Claro. La nostalgia por los 90, por los 80, por Mito Leyendas, por, qué sé yo, la NES, la PlayStation, etcétera, etcétera. No, es que sí está. Bueno, es que bueno, desafortunadamente comentas, no es lo mismo como en los cómics, ¿no? Que se hacían en papel, en aquellas épocas se hacían muchas cosas en papel y pues los originales de alguna otra manera pues se examinaban. Ya era un poco diferente. Sí, mira, yo igual siempre me acuerdo mucho de una anécdota de Steve Ditko, que alguna vez lo entrevistaron para no sé qué cosa, y cuando el chico que lo entrevistaba, creo que no me acuerdo qué revista era, pero llegó a la entrevista con Ditko en su taller, se encontró con que Ditko estaba cortando hojas y lo que estaba usando como soporte para cortar, y el chico le dice, pero ¿por qué estás usando esto para cortar las páginas? Originales de las primeras ediciones que trabajó él. Y esto no las quería vender, sencillamente él quería usarlas como base para cortar más papel. Claro, pero es que pasaba que Dick él estaba muy imbuido en una filosofía que era el objetivismo, y él no le daba valor a esas cosas, porque para él no tenían valor. Entonces, claro, también depende mucho del ilustrador, del dibujante. Yo le he intentado darle valor y guardar todo lo que puedo, pero llega a un punto donde igual te das cuenta de que es mucho. Yo solamente en ilustraciones tengo casi 80 gigas en mi disco duro digamos central de mi computador,
y claro, es material que es pesadísimo, que yo después tengo que hacer un trasvasije, guardarlo en un disco duro de respaldo y esperar a rellenarlo otra vez con 80 GB más. Es complicado. Sí. Eso sí es cierto. Bueno, rebobinemos un poquito a tu llegada. Bueno, ya vimos que pues es que tu historia es, vaya, estuviste, sí, entonces publicaste primero en Estados Unidos, por lo que comentaste, publicaste primero estas historias furries en Estados Unidos antes de caer en Mitos y Leyendas, antes de caer en Salo. Sí, trabajé en agencias de publicidad y hice estas cosas como de cómic, y algunos en esa época también, como estaba de moda mucho el tema del anime, también hice algunos soft CG medio hentai, que también estuvo muy de moda a principios de los 2000. Así que sí, trabajé harto antes de meterme en Mitos y Leyendas, que ya vino a ser como mi primer trabajo, por decirlo de alguna manera, es como más serio o más estable, más bien dicho. Y oye, y todo eso, o sea, bueno, todo ese material lo trabajabas a lápiz, o sea, era el lápiz, papel, color Prismacolor o cómo, o toda la vida lo has hecho digital. Era ya digital, o sea, el dibujo era manual, pero el color ya era digital. Por esa época, ya a finales de los 90 habían, ¿cómo se llama esta? Habían tabletas gráficas como, no sé, por la marca Pablo, yo estaban las primeras Wacom, ¿ya? Había algunas que eran, claro, no tenían sensibilidad de presión incluso. Tenía amigos como Waldo Rotamales que trabajaban en unas tabletas bastante antiguas, pero que, por ejemplo, la primera tableta que yo le conocí a él no tenía sensibilidad de presión y no tenía pen tilt ni nada de estas cosas que tenemos ahora nosotros. De hecho, me acuerdo que la primera tableta Wacom que compré, la primera tableta que yo compré fue una Pablo, después fue una Jam Studio, que una tableta horrible, que parecía parecía estos juguetes de tipo Fisher Price. Ya, sí. Y tenía como 200 niveles de presión, y cuando solté la Wacom tenía 500, y para esa época estoy hablando del año 2001, era como cambiarse de un burro a un Ferrari, era increíble. Pero sí, o sea, son tabletas que ya venían en esa época, por lo tanto el digital se podía hacer. Lo que pasa es que era mucho más trabajoso que ahora, pero sí, se trabajaba en eso. Y pues, mis estimados podescuchas, pues el buen Genso pues va a regalar un sketch, ¿verdad? ¿Quedamos? Un sketch de su personaje favorito. Lo único que requerimos es de que pues se acerquen a sus redes, allá al Instagram, que lo sigan, y si ya lo siguen, pues que le den también like, por favor, ahí a la página de Facebook del Taller del Gnomo. Ahí voy a poner una publicacioncita donde vamos a seguir a las personas que quieran participar. Necesitamos que por favor sigan a Genso en Instagram, que le den like a la página del Taller del Gnomo, o que sigan la página del Taller del Gnomo en Instagram, cualquiera de las dos. Y en la publicación que voy a poner ahí en el Facebook del Taller del Gnomo, ahí por favor pueden dejar el comentario del personaje que gustarían que Genso les realizara. Ahí vamos a realizar la rifa, y pues ya todo esto va a ser pues de manera digital, porque pues por la cuestión ahorita de pandemia es complicado que sea a lápiz, pero pues ahí ya le pondrá alguna dedicatoria a la persona que gane. Entonces estén pendientes pues para todo lo que, o sea, yo creo que van a salir como 5 episodios de todo esto, 6. Entonces pues para que estén pendientes de cómo va a estar la dinámica. Y pues muchísimas gracias por el boceto. No, todo bien. Ahí vamos a hacer un boceto con mucho cariño para la persona que gane este premio, y nada, con una dedicatoria especial. Perfecto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.